Ciudades Invisibles. Dayana Barrales, Tomás Barolín, Martín Delgado, Stephanie Creer, Nicolás Iglesias, Miranda. Hablamos de política, religión y otras yerbas. Los dioses están locos, manteniendo encendida la llama de la esperanza, la fe y la resistencia. Tú nos dices que debemos sentarnos. Ustedes saben y lo hemos venido cubriendo como siempre en todas las actividades que se realizan habitualmente a lo largo del año, pero en particular en el mes de la diversidad, y en este caso hay novedades importantes que vienen de la mano de la Intendencia de Montevideo, que en el lanzamiento del mes de la diversidad distinguió como ciudadanos ilustres de nuestra ciudad tanto a Diana Mines como a Fernando Frontán, justamente por su activismo dentro de esto, justamente hace tantos y tantos años, y por eso hoy Nico Iglesias, del equipo de los dioses, nos va a estar acompañando con este tema. ¿Cómo andas, Nico? Bienvenido. Buen día, Diego, buen día a toda la audiencia. Sin duda que los dioses han sido, siempre los dioses respetan mucho el calendario, porque para eso los dioses precisan la cuestión de la repetición y las fechas, eso es muy importante para los dioses. Y septiembre, que es el mes de la diversidad, siempre convocamos a personas que están en distintos colectivos de diversidad y que tienen alguna intersección, diálogo, interés o vivencia de la fe, la espiritualidad. Y en este caso fue la propia intendencia que hizo esta interseccionalidad, vamos a decir, entre fe y diversidad. Y bueno, una alegría a tener la posibilidad de hablar con Fernando. Bueno, aparte de felicitar también a Diana Mines, tener a Fernando, que es como de la casa de los dioses y de los locos. Buen día, Fernando. Buenos días, una alegría compartir con los dioses en representación de los locos. Sí, preparando, bueno, esto de las locuras, el amor, atraviesa mucho de la historia de los dioses y de la historia también de las resistencias y de la lucha por los derechos. Me parece que está bueno porque hemos hablado otras veces con Fernando, pero en este caso me parecía primero hacer como un enfoque de histórico. Yo escuchaba ahí un poco de tu discurso el otro día cuando te entregaban el premio Ciudadano Ilustre. ¿Cuáles son los primeros mojones que tiene esta lucha por los derechos de la diversidad y por las salidas, por la visibilidad, que era una de las palabras que aparecía el otro día? ¿Qué primeros mojones en la historia en Uruguay o en el contexto que te parezca, Fernando, primero como puntualizar para recordar? Bueno, tenemos que contextualizar en el Uruguay más o menos el mismo fenómeno que sucedió en la década de los 60 con todas las revoluciones sociales, los hippies, la lucha por los derechos de las mujeres, los indígenas. Y en el Uruguay, 1984, es un año de cierre de la dictadura y un año de florecimiento de muchas luchas. Y al final de ese año, por septiembre, por ahí, Gustavo Rey, el reconocido periodista de un programa del Palacio a la noche, convoca o da espacio a un grupo de homosexuales para hablar por primera vez públicamente sobre esta realidad sociocultural, personal, afectiva, erótica. Máximo saliendo de los espacios del estigma. Ubiquémonos, en 1984, ser homosexual era estar dentro de una categoría del imaginario colectivo que era enfermo, pervertido, mala gente, destructor, en fin. Inclusive en muchos países, y actualmente algunos también lo hacen, estaba penalizado. En el Uruguay ya hacía muchos años que se había quitado la penalización, pero el estigma social existía fuertemente. Entonces, este grupo, que se llamó Escorpio, comienza a hablar una vez a la semana, en torno a las 9 de la noche, y era prácticamente como un bálsamo de esperanza para todos los que estábamos en el armario, y a su vez también un escándalo para toda la sociedad. De hecho, a principios del 85, cuando asume el gobierno
el gobierno democrático encabezado por el doctor Julio María Sanguinetti, el semanario Aquí, que era un semanario ligado en aquel momento al vicepresidente Enrique Tarigo. El semanario Aquí publica en página central el primer manifiesto homosexual que fue concebido por esta organización que se llamaba Fundación Escorpio. Este fue como el gran disparador, que fue un disparador más hacia adentro de la comunidad y un coqueteo primario con la sociedad. Imagínense en las reacciones a ese manifiesto, ¿no? Fue como echar agua caliente sobre una herida que estaba sangrando, una cosa así, ¿no? Profundizar el dolor. Posterior a eso, se organiza un grupo en 1987, en septiembre también de 1987, y ahí van entendiendo por qué septiembre es el mes de la diversidad, porque tiene que ver con todos los brotes de organizaciones que fueron dando avance en la ruta de los derechos y de la inclusión de la diversidad sexual en el Uruguay. Homosexuales Unidos comienza a organizarse. El gran tema primario que tuvo Homosexuales Unidos fue la temática de VIH-Sida. Había llegado al Uruguay, como en el mundo no se sabía nada, la gente empezaba a contagiarse, no es correcto decir, a recibir el virus por transmisión sexual o por la vía intravenosa. Y entonces, bueno, obviamente se hablaba en aquel tiempo de peste rosa, había estigma, y empieza Homosexuales Unidos a organizarse y a sacar un boletín que se distribuía en el colectivo LGBT, en los espacios de reunión, ¿no? Los lugares de baile, boliches, pub, etc. Y a eso siguió inexorablemente, ¿por qué no hacer una manifestación pública? Pero ¿qué pasaba? O sea, estaba el armario tan trancado que la gente salir era imposible. Pero el 28 de junio de 1992, y estamos cumpliendo 30 años de ese acontecimiento histórico, se hace una manifestación pública organizada por Homosexuales Unidos y por el Movimiento de Integración Homosexual, y se presenta un pasacalle en la Plaza Libertad que decía basta de discriminación, y se reparten unos volantes tras la consigna que el Frente de Liberación Homosexual de los Estados Unidos había hecho cuando se cumplió el primer año de la revuelta de Stonewall. Ser gay es bueno, ser gay es orgullo, ser gay es libertad. O sea que tenemos un primer mojón en la salida a la democracia, digamos, después Homosexuales Unidos, después año 92, pasacalle, plaza, y luego, ahí estamos a 30 años. Y luego, claro, 30 años. De eso después vienen las marchas, una desde el 93 en adelante. En el 97, quinta marcha, nos preguntábamos si es posible la visibilidad, si es posible la igualdad sin visibilidad. O sea, pero hablábamos detrás de máscara, con nombres cambiados en las radios. No podíamos encarar un diálogo con la estructura política del país porque no habían caras que se representaran, y eso había que hacer. Entonces el 97 fue un año bisagra. Se hizo la primera semana de la diversidad, en el mes de julio fue eso, que dio pie a que saliéramos de las fronteras del nicho LGBT y empezáramos a congregarnos con otras organizaciones. Y ahí convocamos a un debate abierto que fue en la Sala Artigas de la Junta Departamental de Montevideo. Presidía la Junta en ese momento la edila Margarita Perkovich, entonces, y ese debate fue muy escandaloso a la interna de la Junta Departamental y también a nivel social. ¿Por qué? Porque participaron trabajadores del sexo, participaron la gente trans, la Asociación de Travestis del Uruguay, las feministas,
la gente de mundo afro, los armenios, la colectividad armenia, la colectividad judía. Fue un hecho realmente emblemáticamente histórico, que después, vinieron muchos años después, lucha, la ley de discriminación, se instala aquella comisión en el Ministerio de Educación y Cultura en el 2005, cuando se aprobó la ley de discriminación, contra el racismo, la xenofobia y todas formas de discriminación, y surge precisamente de este movimiento social, ¿no? Tercer mojón. De ahí al 2005, que fue como empezar la ruta legislativa, en el 2000, conquistar dos primeras leyes, la modificación al artículo 149 del Código Penal, en el 2003, que se aprueba, y en el 2005 la ley de discriminación, y el cambio de los gobiernos tradicionales a el primer gobierno de izquierda y todo lo que vino 15 años después. Cuando la izquierda llegó al gobierno, ya llegó un poco desempolvada de la homofobia, porque no fue fácil convencer a la izquierda, principalmente a los partidos tradicionales de la izquierda, el Partido Comunista. El Partido Socialista siempre fue mucho más abierto y receptivo. Era una gran diferencia que tenía. El Partido Socialista podemos decir que era, socialmente hablando, más liberal. El Partido Comunista era muy conservador, muy cerrado, y estuvo persiguiendo a homosexuales durante muchos años. Hasta el día de hoy yo he esperado que el Partido Comunista, que fue uno de los grandes impulsores de matrimonio igualitario, hiciera un mea culpa, ¿no? Un reconocimiento. Nosotros estuvimos mal. Se tendría mucho más valor toda la acción pública. Me parece que han querido meter debajo del tapete esa cosa, como que no les gusta haber sido homofóbicos, severamente homofóbicos y perseguidores. Porque, yo que sé, si uno mira en la historia mundial, en la Segunda Guerra Mundial, que el mundo se parte en dos como nunca, por un lado el polo de extrema derecha, nazi, con los campos de concentración, persiguen entre toda la barra de judíos, polacos, gitanos, militantes de izquierda y personas LGBT. Y del otro lado... Ahí tenemos que decir que las instituciones tradicionales les lleva tiempo pedir disculpas. Sí, está bien, pero lo que quiero decir es que hay cosas que son endémicas. Y el Partido Comunista, el bloque ruso también hace lo mismo. Stalin hace lo mismo. Y yo no digo que las instituciones, pero los militantes, los activistas adentro de esas colectividades tienen que hacer presión. Es como... El Partido Nacional nunca ha tenido un colectivo que levante la voz LGBT, salvo algunos líderes de la que hay que reconocer a Beatriz Argimón, actual vicepresidenta, y Cristina Maeso, que fueron las únicas que levantaron la voz en los directorios, pero está lleno de militantes y militantes LGBT dentro del Partido Nacional. Pero no hay una voz LGBT que levante. Entonces, si tenemos amordazado, lo mismo pasaba con el Partido Comunista. Mucha gente LGBT y muchos silenciados LGBT dentro del partido, ¿viste? Como que no le digo, como los católicos que van a misa y se confiesan después porque aman a otra persona del mismo sexo, en fin, yo qué sé. Es complicado eso, pero... Siguiendo la ruta, cuando llegamos a 2005, el frente ya estaba más liberado, las mujeres fueron nuestro salvoconducto dentro del mundo político, de la agenda política, y abrieron una brecha impresionante, y la izquierda hizo antena y asumió la ruta, asumió la agenda LGBT y le puso legislación y política pública. Hasta el año 19 llegamos y desarrollamos ampliamente nuestros derechos aplicados en la legislatura y en las políticas públicas. Cambiamos de gobierno y volvimos al cierre en la boca y volvimos, el MIDES sigue como haciendo dribles para poder aplicar la ley trans, la cuota de trabajo laboral y de reinserción de las personas trans, no la pueden borrar.
pero yo qué sé, lo que implica los pagos por reinserción, por reconocimiento de las personas, que también está en la ley, por las personas que en tiempos de dictadura trans fueron perseguidas, sí. Eso sigue con serias dificultades que se reconozca. Y no es por la cuestión económica, es por la cuestión más política, ideológica, y respetuosa, porque este gobierno es irrespetuoso con el tema de la ley LGBT. Vamos a otro eje, con este recorrido que nos encuadró. ¿Cómo se cruza también, ahí yendo más a tu militancia personal, cómo se sale del closet con la fe y la diversidad sexual? ¿Cómo fue en tu caso? ¿Y cómo fue este proceso en tu caso, brevemente, para contarle a la audiencia que quizás no todo el mundo sabe tu doble condición de militante de la diversidad y militante cristiano? Mira, disculpame, te voy a corregir, no tengo doble condiciones. Yo soy cristiano, ampliamente y claramente una sola unidad. Y ser cristiano implica incluir y respetar quién soy. No soy cristiano en el cuerpo de una bailarina de ballet, cosa que me hubiera gustado, pero no lo soy. Soy cristiano en el cuerpo de Fernando Frontán, y el ser cristiano en el cuerpo de Fernando Frontán implicó que yo tuviera una larga batalla para poder asumirme y respetar mis identidades. Tuve conflicto con la doctrina católica de la que soy la que da origen a mi vida y a mi fe, y eso me detuvo en el camino, pero no tiene nada que ver ni con mi cristianismo, ni con el evangelio en el que creo, ni con el evangelio que se me proclama, y cuando estudio el evangelio más me convenzo de que si pudiéramos hacer una hermenéutica ajustada a la historia, Jesús tendría muy claro que lo LGBT estaba en la agenda del cristianismo y de la buena noticia que traía para la humanidad en su tiempo histórico. Por tanto, todos los demás que sigan buscando versículos para condenarnos. Es como el Partido Comunista que seguía buscando artículos de no quiero ver el pasado y no quiero ver la diversidad. En fin, lo que sí sé es que cuando yo me doy cuenta de que la doctrina no representaba la realidad y que yo no podía salir del armario, no porque no supiera que me gustaran los hombres. No podía salir del armario porque creía que dos hombres no se podían amar, y si no se podían amar no podían hacer proyectos. Si no había proyecto había una deficiencia. ¿Cómo una persona iba a vivir si no era desde el amor? Principio básico, mandamiento elemental en la vida de un hombre y una mujer de fe, con una persona de fe. Entonces, para mí eso me hacía limitante. Claro, no había considerado que esa premisa era falsa. Y cuando me enamoré de otro hombre, pero fue un segundo, pero fue como cruzar un charco saltando sobre piedritas, ¿no? Pisando piedras para cruzar al otro lado. Y así fue que de ahí, si me habrán formado bien, si me habré formado en la fe auténtica, que lo primero que hice fue acción. No puedo permitirme que otros sufran las mentiras que yo viví y mutile su vida, como yo mutilé mi vida por 28 años, creyendo en la verdad que me decían, la doctrina. Y entonces no puede ser que mutile a alguien su vida por eso. Y bueno, y así fue que me hice activista, di el paso a la visibilidad, y cuando quise acordar estaban metido ahí hasta las orejas en el asunto. Pero bueno, avanzamos, creímos, y ahí entra, yo tengo un discurso que se ha ido haciendo casi parafraseando a Martin Luther King, que Martin Luther King decía, yo tengo un sueño, hablaba de la realidad inclusiva de los afroamericanos en los Estados Unidos. Pero yo, cuando miro para atrás y empiezo y digo mi discurso, yo tuve un sueño, porque tuve que elaborar un sueño de inclusión, y ese sueño tiene un basamento evangélico profundo, y tenía toda la formación de sostenerte en la fe aunque no lo veas. Pero no de todo. Entonces, de todo presente. Y entonces, en mi sueño estaba una sociedad inclusiva, en mi sueño estaban la gente pudiendo vivir sus amores sin que hubiera problemas, en mi sueño estaban las personas llamándose por sus nombres, siendo quienes querían ser, quienes
entendían que debían ser. En mi sueño estaba la decisión personal por sobre el mandato colectivo de las identidades. En fin, en mi sueño estaba el Uruguay por el que trabajé y por el que me entregué y con el que me enfrenté cara a cara y le dije lo que pensaba y no me amedrenté. Y me intentaron muchas veces, pequeños grupos insignificantes, de amenazar de muerte y todas esas colletes que pasan cuando los fundamentalistas les tocas un poquito el culo, se ponen molestos, no sé si es porque les gusta o se ponen molestos porque no quieren moverse del lugar en el que están. Bueno, yo para despedirme voy a decirle a la audiencia que los que tengan curiosidad de conocer a Fernando en sus primeras militancias jóvenes, yo googleando cosas y buscando ahí encontré el programa del reloj, ese con María Luna, muy, muy joven Fernando. Después, mis primeros recuerdos, de los que tengo muy presente también todas las experiencias en debate abierto, bueno, en distintos programas de debate y de reflexión. Fernando, agradecer mucho por tu vida, por tu testimonio, por tu compromiso, y nos vamos a despedir escuchando una canción que tú elegiste de Silvio Rodríguez, Locura, y decía así en pocas palabras por qué te parece una canción especial para este momento. Porque el amor es una locura y la única voz verdadera la que uno puede escuchar es a la del amor. Y el amor es inconfundible, uno sabe cuando ama. Y cuando uno aprende a amar, aprende a amarse. Y cuando uno aprende a amarse, no puede ver la injusticia en otros. Y entonces el amor te lleva a los otros y es una locura. Pero es una locura de dos. Tiene que haber un otro. Ese dos puede ser muchos. Y a mí siempre me gustó esta canción de Silvio Rodríguez porque representa una generación de Latinoamérica en mediados de los 80, que salíamos de las dictaduras en nuestros países, pero por sobre todo Silvio lo que nos plantea es la posibilidad de ir más allá, de salir de nuestras fronteras. Y hoy Fernando Fontán le dice ciudadano ilustre, bueno, muchas gracias, pero no soy una estatua, estoy bien vivito, y entonces salir de las fronteras hoy implica ir a otros lugares por amor, a otros lugares a dar una mano, a tender un abrazo y a levantar la dignidad humana donde esté aplastada, mancillada por quien sea. Fer, muchas gracias. Y bueno, los dioses se une a esta celebración del amor, de la inclusión, de la diversidad. Diego. Sí. Nico, sí. Nico, una cosita última, perdón. Sí. Dale. Recordar, y que no pasé el aviso, el martes 13, miércoles 14, en el Teatro Solís, se va a estrenar el concierto de mujeres del coro de Hombre Gay de Montevideo. Este año dedicamos este coro a reconocer a las mujeres y a recorrer una historia con ellas y honrar, principalmente en un año donde en Uruguay se ha visto tan fuertemente expresado el feminicidio y es necesario levantar la dignidad de las mujeres y acompañar ese proceso. Lo recordaremos en nuestras redes, entonces. Exacto. Muchísimas gracias, Fernando, por tu testimonio. Nico, como siempre, por la columna de los dioses. Ya nos vamos a ir escuchando a Silvio Rodríguez, entonces, para cerrar Ciudades de jueves, y mañana, como siempre, a las 9 de la mañana, volvemos aquí en Radio Fénix para hacer Ciudades Invisibles con Fernanda. Será hasta mañana. Que pasen pero muy bien. Hasta mañana a todos. Estás escuchando Ciudades Invisibles.